Hola, buenos días, familia en la fe. Continuamos con este estudio interesantísimo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Comenzamos con Éfeso y luego saltamos a la Odisea y ahora volvemos a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. La encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Podemos leer el mensaje que escribe al ángel de la iglesia, dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, decíamos, ángel significaba mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí Jesucristo se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces aquí la presentación de Jesucristo, el adjetivo que nos está calificando en este momento a Jesús, es el que ha podido vencer a la muerte. ¿Y por qué se presenta de esta manera? Él está diciendo que Él es el primero y es el último, quiere decir que, como dice Isaías, Él hace el fin desde el principio, que Él ya tiene todos los tiempos controlados en sus manos, Él desde el principio ya hizo todo, dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, aleluya, así que es impresionante que cómo Dios tiene el control de los tiempos y lo que te está diciendo es que Él ha estado en el principio y en el fin, que Él tiene controlados todos nuestros tiempos. Tiene controlado tu entrada y tu salida. Él tiene controlado y sabe muy bien por dónde estamos pasando y por dónde va a pasar esta humanidad y por dónde va a pasar su iglesia. Y dice, el que estuvo muerto y vivió. Entonces está diciendo, porque este mensaje a Esmirna, que es un mensaje a la iglesia perseguida, y creo que también es una iglesia, es un tipo de iglesia que también nos habla. Personalmente creo que también podemos sacar argumentos y bendiciones para la iglesia de hoy en día, porque yo creo bíblicamente que la iglesia va a ser perseguida, va a haber un tiempo de tribulación para la iglesia en estos últimos tiempos y veo que de todas formas, ¿verdad? Pues veo como hay mucho cristiano que se encuentra perseguido. Hoy en día en muchos lugares del mundo están pasando mucha necesidad, mucha persecución. En la India siguen matando cristianos, quemando vivos a pastores. En Arabia también están siendo muy perseguidos. En Latinoamérica también tenemos casos de asesinatos y de quema de iglesias. En el Cuerno de África sabemos que entran a las iglesias y las queman. Entonces, eso es una persecución actual, pero que creo que también va a venir sobre la iglesia. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que no temamos, que Él estuvo muerto y que Él vivió. Y que los que tenemos el Espíritu de Dios, el mismo poder de resurrección que a Cristo lo levantó de los muertos, está diciendo, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, si está en vosotros, os vivificará, os dará vida, para que no tengamos miedo de todo lo que vaya a acontecer. Así que seguimos, el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y la pobreza, dice, pero dice entre paréntesis, dice, pero tú eres rico. Mira, los de la Odisea se creían que eran ricos y Dios los llama pobres. Y estos que dicen que se ven pobres, Dios los llama ricos. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu de Dios, el que está viviendo conforme la Escritura, está padeciendo, y puede que a lo mejor no tenga grandes lujos como los de la Odisea, ¿verdad? Pero realmente la riqueza, la verdadera riqueza, es que no te falte nada. Y con Cristo no te falta nada. Así que estos eran verdaderamente ricos porque era gente que estaba siendo atribulada, que estaba pasando padecimientos por Cristo. Y nos avisa y dice que la palabra de Dios, que un poquito más adelante dice que iban a padecer más, estaban en padecimiento y iban a padecer. Mira, Esmirna, su nombre, el nombre de Esmirna es bien curioso porque además significa mirra. Y la mirra era una sustancia aromática que se hacía para hacer el aceite de la unción, que lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 23. Y para hacer esa unción hacía falta mirra. ¿Qué nos está hablando? De que para hacer un buen perfume, una buena unción, que donde esté la presencia de Dios, hace falta que seamos como estos de Esmirna, como estos que son mirra, que son especia aromática
que huele muy bien, que se puede hacer una unción, un aceite, ¿verdad? Después de haber pasado por toda la prensa que pasa la aceituna, ¿verdad? Y todo ese proceso que pasa para hacer un perfume, para todo eso hace falta pasar un tiempo de tribulación. Entonces, lo que nos está diciendo aquí en este mensaje a la iglesia es que no temamos lo que va a venir. No temamos, no tengamos miedo. El Señor está con nosotros y nos libra de toda tribulación. Dice, y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí está diciendo dos cosas importantes, que a quien está diciendo que son ahora mismo los judíos verdaderos, que está diciendo que el pueblo de Dios escogido verdadero, la novia de Cristo, es la iglesia. Y todos aquellos que no acepten a Cristo como Jesucristo, como Mesías, como único Señor y Salvador, Él les llama sinagoga de Satanás. Impresionante. Que está llamando a toda la gente que no cree que Jesucristo sea el Señor, que sea Dios encarnado en la persona de Jesús, está llamándoles sinagoga de Satanás. Entonces, nosotros hemos venido a ser ahora la novia de Cristo, somos el remanente, somos el pueblo escogido por Dios, somos la nación santa que Dios ha preparado para su novia. Muy bien, y dice el versículo 10, no temas en nada, y esto es lo que quería profundizar, ¿verdad? Porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Tendréis tribulación por 10 días, no temáis. Entonces aquí estamos viendo cómo esta iglesia fue perseguida, y es un ejemplo, ¿verdad?, de que la iglesia tiene que pasar persecución. Pero es que la palabra de Dios nos está hablando, ya hemos hecho otros estudios acerca de esto, pero podemos repasarlos un poquito por encima. Dice Apocalipsis 6, a partir del 12, que cuando se abre el sexto sello, viene un gran terremoto sobre toda la tierra. Dice que las estrellas del cielo van a caer. Y esto es anterior a después, cuando dice que vi una multitud vestida de ropas blancas. Es decir, que es anterior a que el cuerpo de Cristo sea llevado, a que la iglesia verdadera sea raptada por el Señor, ¿verdad? Entonces vemos después que es posterior a este sexto sello cuando la iglesia se encuentra ya en el cielo. Dice que primero viene este sexto sello, ¿verdad?, donde van a haber un gran terremoto, que las estrellas van a estar cayendo. Y como ya hemos dicho también en otras lecciones, ¿verdad?, estamos viendo que los científicos están diciendo que los meteoritos, los cometas cada vez pasan más cerca de la Tierra, que los terremotos, dicen los sismólogos, que los terremotos están cada vez siendo más continuados y en más diversos lugares en un mismo año, en un mismo tiempo. Está habiendo cada vez más terremotos y más tsunamis provocados por esos terremotos también. Así que estamos viendo cómo se cumple la palabra de Mateo 24, ¿verdad? De que habrá terremotos, habrá pestes también, todo eso se cumple, ¿verdad? Y ahí hay un dato importante, ¿verdad?, para que veamos que esto está sucediendo, que no ha pasado antes. Y dice la NASA que en abril un meteorito gigante de unos 4 kilómetros, eso dice la NASA, lo podéis meter en el portal de la NASA y lo podéis comprobar vosotros. Un meteorito gigante de 4 kilómetros se va a acercar muy cerca de la Tierra. Entonces, estamos viendo, puede que ese meteorito sea el que pase y cambie la atmósfera de la Tierra, puede que se hayan equivocado los científicos y pase más rozando la Tierra y provoque un cataclismo. Puede que ese meteorito se parta y haya una lluvia de meteoritos, y por eso está diciendo que las estrellas del cielo caerán. Entonces, son probabilidades, no hay nada seguro, no quiero dar la alarma, ¿verdad?, pero sí la atención, ¿vale? Para que a lo mejor este meteorito no, pero el siguiente puede ser ese terremoto, ese gran terremoto que es ocurrido por un gran impacto de un meteorito gigante, ¿verdad?, o que se parta y estrellas, que es el meteorito destrozado, ¿verdad?, pueda caer sobre la Tierra y empiece ese sexto sello que está diciendo que la gente se esconderá en las cuevas, que la gente huirá de terror, la gente se esconderá. Y estamos viendo ahora, por ejemplo, con el coronavirus, cómo la gente se está escondiendo en sus casas, ¿verdad? Y has visto que de repente ha llegado todo, nadie lo esperábamos, creíamos que aquí no iba a llegar, ¿verdad?, pero ha llegado a nuestras ciudades y la gente estamos
en estado de alerta, de alarma también. Así que vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Quiero seguir diciéndote que en Mateo 24, ¿verdad? A partir del versículo 5 también confirma de que en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que ya volvemos a repetir, es bueno repetirlo, ¿verdad? Muchos que vendrán en su nombre, diciendo que son el Cristo, ¿verdad? La palabra Cristo significa ungido y es verdad que viene mucha gente diciendo yo soy el ungido de Dios, yo tengo la última revelación, ¿verdad? La última profecía, que no tiene nada que ver con la Biblia, pero dicen la última profecía y millares dice que son engañados. Y es verdad que muchos siguen a falsos profetas y falsos apóstoles y a falsas religiones, falsas sectas, de las cuales el Señor dice salid de ella, pueblo mío. Cuando se refiere en el Apocalipsis a la gran ramera, dice que está asentada sobre 7 colinas, justamente igual que el Vaticano. Si te das cuenta, el Vaticano también está sobre 7 colinas, allí en Roma, ¿verdad? Y se refiere, dice, la mercadería que haría, el engaño que haría, y esto se está refiriendo a la Iglesia Católica. Si eres católico, nos estás escuchando, nos estás viendo en estos momentos, con todo el amor de Dios, yo sé que eres una persona que tiene fe en Dios y que crees en el Señor, te aconsejo lo que dice la palabra. Salid de ella, pueblo mío, salid de ella, para que no seáis partícipes de todo el castigo que va a venir sobre la gran Babilonia, que dice Apocalipsis que será destruida. Pero también de sectas que hay, como testigos de Jehová, mormones y masones, y después también dentro de la iglesia evangélica, lo que estaba comentando antes, falsos profetas y falsos apóstoles que no se ajustan a la palabra del Señor. Si estás en un lugar así, donde no se ajustan a la palabra del Señor, donde están dando profecías sin ningún sentido, o apóstoles que se están poniendo en el lugar de Cristo diciendo yo soy el ungido de Jehová, ¿verdad? No me toquéis, nadie me toque, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice Juan, que nosotros tenemos la unción del santo. No solamente el ungido es un pastor, sino también las ovejas. Así que si es así, dice la palabra, salid de ellos. Es un aviso y un consejo que te doy como tu amigo aquí, Elías Hernández, y con mucha humildad, te lo doy con mucho amor, ¿vale? Entonces, pero dice, esto no es el fin, dice Mateo 24, claro, no es todavía el fin de cuando venga la segunda venida de Cristo, y cuando después de la segunda venida de Cristo, eso es el milenio, y después del milenio viene el juicio final. Dice entonces, esto no es el fin, claro, aún no es el fin. Dice el versículo 8, para confirmar que viene una gran tribulación. Viene un principio, dice el versículo 8, principio de dolores. ¿Vale? Viene un principio de dolores. Pero dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermano, hermana que me estás escuchando, ten paz. Lo que hay que hacer es perseverar en el Señor y vamos a ser salvados. Amén. La palabra a mí me está confirmando, ¿verdad? Y estoy estudiando, y esto es para que puedas confirmarlo y puedas seguir estudiando tú la palabra, si es así, ¿verdad? Yo creo en esto, yo creo que como dice Apocalipsis 7:14, somos los que saldremos de la gran tribulación, es decir, que habrá un principio de dolores, donde la Iglesia pasará un principio de la gran tribulación, donde podremos ver que el anticristo se sienta, podremos identificarlo, y dice, cuando lo veáis ahí sentado, la abominación desoladora, cuando veáis al inicuo, ahí es cuando vendrá el Señor a por vosotros, ¿vale? Entonces, creo que la Iglesia va a pasar por ese tiempo, un tiempo de persecución, porque si tú lees Apocalipsis y dice que ese anticristo demandará señal, que si la gente se marque, querrá que la gente adore a la bestia, y la gente adorará a la bestia, y después habrá una gran persecución, ¿vale? El mundano le da igual adorar a una bestia que no. Al mundano, al que no tiene a Dios, el que no cree en Jesucristo, le da igual marcarse o no. Al que no es cristiano, dice, bueno, pues si hay que adorar una bestia, adoro una bestia. Si me tengo que marcar, me tengo que marcar. Entonces, ¿por qué esta gente se negaba? Esa es la gran pregunta que te hago para que reflexiones, ¿vale? ¿Por qué se niegan a adorar a la bestia? ¿Quiénes se están negando? ¿Quiénes somos siempre los que nos hemos negado a las leyes antibíblicas que los gobiernos han promulgado? Siempre hemos sido nosotros. Tenemos el caso de Daniel. Adora la imagen, no adora la imagen. Vamos viendo casos así, ¿verdad? De la Inquisición, persiguiendo a los cristianos, ¿verdad?
reconocer que el Papa de Roma es el sumo pontífice. No lo reconocemos. Reconocer que el cuerpo de Cristo está en el pan. No, creemos que es un símbolo. Y millones han muerto por esto. Esto está escrito y hay que repetirlo. Y hay que denunciarlo y seguir denunciándolo. ¿Verdad? ¿Quiénes están negando hoy en día? ¿Quiénes están muriendo hoy en día en la India, en Arabia, en Latinoamérica por su fe? Somos los cristianos. O sea, los demás, la gente mundana, la gente que no tiene a Cristo, el gentil, ¿verdad? Que no conoce al Señor, quiero que me entiendas, ¿verdad? Ellos les da igual ponerse una marca que no. Ellos les da igual adorar una bestia o adorar lo que sea, postrarse ante lo que sea, para que sus hijos pues tengan el pan de cada día y trabajar como sea y ganar dinero como sea, ¿verdad? Entonces, es probable, creo yo, ¿verdad?, viendo todo lo que te estoy diciendo, que la Iglesia va a pasar un gran tiempo de tribulación, un principio de dolores, pero quiero animarte por otro sitio, ¿verdad? Porque para que la cosa, aunque es seria, y te animo a que tomes esta palabra seriamente, por supuesto, para que también te animes, ¿vale? Quiero decirte en 2 Corintios, vamos, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Esto es para todos los cristianos que, además de un mensaje de este último tiempo y para esa tribulación que viene sobre los cristianos, para que estemos preparados, también para los que ahora mismo, por diversas causas, estéis pasándolo mal. Dice el 17 de 2 Corintios capítulo 4, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación momentánea. Entonces, sea que tengamos que pasar por ese tiempo de tribulación, donde seamos perseguidos, y la palabra de Dios aquí hacia la iglesia de Esmirna, hacia nosotros, la última iglesia, ¿verdad?, nos está diciendo: no temas lo que va a acontecer, no temas, ¿vale? Tú vas a resistir, tienes el gen apropiado para resistir. Si eres iglesia, si tienes el Espíritu Santo, tienes el poder de resurrección, el Señor Todopoderoso está contigo y dice que juntamente con la prueba te dará la salida y que a nadie le va a dejar ser probado más de lo que pueda soportar. Si tú eres la iglesia de este último tiempo, estoy segurísimo de que si tenemos que pasar por una tribulación, en ese momento de ti van a salir fuerzas, va a salir poder, va a salir una resistencia impresionante. No tengas miedo, porque el Espíritu Santo va a estar ayudándote, consolándote y fortaleciéndote en todo momento. Y para los que estéis pasando un momento de angustia, no temas, no temas, es una tribulación momentánea. Tengo que decirte que la esterilidad de Sara fue temporal, la cárcel de José fue temporal, la cueva de Adulam con David allí fue temporal. La esclavitud de Egipto fue temporal. Los desiertos son temporales. El foso de los leones fue temporal. El horno de fuego es temporal. El rey Saúl, el déspota rey Saúl, fue temporal. La malvada Jezabel también fue temporal. El sufrimiento de Job también fue temporal. Y Jesús estuvo muerto temporalmente, aunque en ese tiempo de 3 días, ¿verdad?, ahí hizo una gran obra de vida eterna, dando vida a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Entonces es que ni muerto nuestro Señor para. Ni en la cruz el Señor Jesús paró de predicar la palabra y predicándole allí a los 2 ladrones. Esto es temporal. Y lo que tú estás sucediendo ahora, lo que te está pasando ahora, tu tiempo de amargura, es una leve tribulación momentánea que va a producir en ti más peso de gloria. Todo lo que tú estás sufriendo ahora o lo que vayamos a sufrir, iglesia. Yo quiero que, si puedes, por falta de tiempo no puedo entrar ahí, ¿verdad?, pero si puedes, estudies la historia de Policarpo. Policarpo era un discípulo del apóstol Juan, y él era pastor de allí de Esmirna, y él padeció impresionantemente juntamente con los demás cristianos que allí también estaban en Esmirna, que fueron muy perseguidos por Roma por no adorar a los dioses romanos, por no adorar al dios Baco y no adorar al César como Dios, porque ellos exigían que se le diese titularidad de Dios al César. Entonces Policarpo, este pastor, se negó, y en esa negación
lo cogieron y pidieron su cabeza en el Coliseo, allí en el circo romano, en el circo donde sacrificaban a fieras y a cristianos y los quemaron, ¿verdad? Porque la iglesia ha sido perseguida, ¿verdad? Pero han resistido. Estudia la historia un poquito de Policarpo, que cómo fue apresado, cuando fueron a apresarlo es impresionante la valentía de este viejecito de 80, 90 años, era muy viejecito, donde cuando fueron a apresarlo ya lo sabía, había tenido un sueño, donde su almohada había salido ardiendo, pero él no se quemaba, y Dios le dijo que iba a sufrir como mártir. Y cuando fueron a apresarlo, le dio de comer a sus soldados, y mientras ellos comían, él oraba por ellos. Cuando fue el gobernador, dijo: Policarpo, por favor, eres una buena persona, acepta al César y niega a Cristo. Y él le dijo, dice, le he servido durante toda mi vida, dice, yo no voy a negarlo. Dice, pero es que te esperan las fieras de ahí del Coliseo, del circo. Dice, tráeme todas las fieras que tú quieras, no negaré al Señor. Pero es que te espera el fuego también, Policarpo. Dice, yo no tengo miedo al fuego, porque seré salvado por Dios, pero vosotros arderéis en el fuego del infierno. Qué valentía decirle eso a todo un imperio romano. Y allí puesto, ya en la pila funeraria, después de que en ese trayecto se cayera este anciano, se rompió la pierna, pero él mismo subió y dijo, no hace falta que me atéis. Y allí este hermano Policarpo pudo dar fe de que Jesucristo era el único Señor, declarándoselo a todos que César no era el Señor, Jesucristo es el único Señor. Y allí dice que cuando prendieron fuego, las llamas no lo tocaron, no pudieron tocar, la gente se escandalizaba. Esto está escrito en historia romana también. Se escandalizaron porque veían que un cuerpo humano no ardía y no gritaba ni nada. Pero entonces dijeron, bueno, clávale una espada. Clavarle la espada, salió sangre, salió todo el líquido, y ese líquido fue el que apagó las llamas. La gente se asombró en gran manera y muchos convertidos hubo en aquel momento. Pero Policarpo no negó de su fe. Te quiero decir con esto de que la iglesia está preparada. Tú estás preparado, en el nombre de Jesús, tú estás preparado porque tienes el gen de victoria, tienes el ADN de victoria. Cristo ya te hizo con ese ADN de victoria, porque eres la iglesia triunfante. Tú no eres una iglesia en derrota y no tienes que tenerle miedo a lo que venga. Es verdad que puede que estés preocupado, todos nos podemos preocupar, pero en medio de esta preocupación recibe ahora la paz del Señor. Recibe esa paz y el valor que solamente Cristo te puede dar. El último versículo, el 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tú no vas a sufrir daño de la segunda muerte. Estos que están viviendo ahora bien, los de la Odisea, los que viven bien, sufrirán el daño de la segunda muerte. Nosotros puede que pasemos por tribulación, pero no pasaremos el daño de la segunda muerte. Muy bien, pues hasta aquí esta enseñanza de la palabra del Señor acerca de Esmirna, la iglesia de los últimos tiempos, ¿vale? Y ya solamente queda, pues que, digamos, el versículo que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Si os parece bien, vamos a aprendernos el último versículo, el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo para todos.